El primer juzgado de garantía de Santiago continuará hoy con la audiencia de formalización a 28 de los 55 imputados detenidos por delitos tributarios que ascienden a más de 240.000 millones de pesos. Estamos con el subprefecto Johnny Fica, jefe de la unidad de lavado de activos, para conversar sobre este caso. Gracias por el contacto, muy amable, Johnny. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Johnny, interesante esta conversación para dar contexto sobre todo a este caso. Ha sido bien impactante por los montos involucrados también. Cuéntenos sobre los antecedentes que tienen hasta ahora y que nos permiten dar esa dimensión, ¿no? ¿Por qué este caso es tan relevante por la cuantía involucrada, la cantidad de personas involucradas, entre otros datos? Sí, bueno, lo relevante de esta investigación no tan solo está dado también por los montos involucrados, el perjuicio fiscal, el monto defraudado, que son más de 240.000 millones de pesos, sino que también por la estructura que se logró identificar y que se está poniendo a disposición de los tribunales. Aquí estamos hablando de una verdadera organización criminal. Nuestro director general el día de ayer hizo ese énfasis en poder comunicar a la comunidad que estamos en presencia de una criminalidad organizada, un grupo estructurado que ha venido desarrollando esta actividad a lo menos desde el año 2015 y que en el fondo actuaba de manera estructurada, con roles, con funciones específicas en cada uno de sus procesos, en su etapa. Entonces, eso también le da el grado de complejidad y de importancia a este tipo de investigaciones. Subprefecto, ¿qué roles, por ejemplo, aparecen en esta estructura? Bueno, aquí se lograron identificar dos tipos de aristas. Había una arista que era de carácter netamente tributario y una arista que se logró identificar como de aspectos aduaneros. Ambos aristas obviamente confluyen en este tipo de organizaciones. Se logran identificar estas redes, se logran identificar estos nexos en este tipo de estructura y las funciones que tenían cada uno de ellos era ofrecer, por un lado, una parte de la estructura ofrecía estos servicios, obviamente ilícitos, a través de ofrecer documentación de carácter tributario para poder rebajar la carga impositiva, y por otro lado estaban los usuarios de este sistema, que eran empresas legalmente constituidas y que buscaban rebajar su carga, pagar menos impuestos, y mientras que otros hacían uso de exportaciones fraudulentas, falsas, con el objeto de obtener un beneficio, un pago por parte del Estado. De acuerdo. Subprefecto, cuando hablamos de los imputados aquí, de todas maneras hay una estructura más amplia, ¿no? O sea, está esta organización que diseña esta red criminal, pero también otras empresas o personas que se veían beneficiadas de esa estructura. Sí, aquí se logra identificar en esta primera fase a lo menos más de 60 personas. Se tienen identificadas más operaciones, pero son parte también del proceso investigativo. Y como bien señala usted, aquí no tan solo se logra identificar empresas, sino que también se identifican personas jurídicas que eran de fachada, eran de pantalla, y muchas de ellas eran asesorados por profesionales, por contadores, ingenieros, y en ese punto también es destacar que estas estructuras criminales, estos grupos delictuales, están operando y operan con conocimiento específico en estas materias, con profesionales, y nuestro director general, nuestra institución en ese sentido ha querido destacar que este tipo de organizaciones, esta criminalidad organizada, se enfrenta con investigaciones profesionales, con investigadores y con detectives profesionales y capacitados en ese sentido para hacer frente a este tipo de delincuencia. La institución ha tomado hace bastantes años, ha trazado una línea, un plan de ruta, un plan de acción, y se encuentra en un proceso de capacitación permanente de sus investigadores, sus detectives, tanto en materias específicas, en materias contables, en materias de auditoría, en materias financieras, pero también capacitándose tanto en Chile como en el extranjero en la persecución de este tipo de delincuencia organizada. La delincuencia organizada, no tan solo hoy en día, este tipo de investigación hace su énfasis en el aspecto del fraude, pero también nos hemos enfrentado a delincuencia organizada que se especializan en secuestro, que se especializan en narcotráfico, en contrabando. Por lo tanto,
la institución hace bastantes años que ha tomado carta en el asunto en la capacitación permanente de su personal. Subprefecto, ahora, desde el punto de vista de la estructura y de cómo operaba, ¿cuán sofisticado era el sistema? ¿Cuán sofisticada era la estructura? Porque uno de los datos que ha llamado la atención es que esto haya estado operando desde el 2015 sin levantar alertas anteriormente, ¿no? Es muy positivo, por supuesto, que ahora se detecte, pero pasó harto tiempo. Sí, como lo dije hace un momento, estas son estructuras sumamente complejas. Estas estructuras no se descubren de un día para otro, requieren muchos procesos de análisis, requieren muchos procesos de investigación en terreno, utilizando todas las herramientas que nos da la ley, en este caso la ley contra el lavado de activos. Por lo tanto, poder detectar estas redes criminales, porque requiere mucha capacitación y muchas horas hombre. Por lo tanto, ya hay que descubrir también el modo operandi. Yo no tan solo saco con descubrir el nexo, sino que tengo que descubrir cuál es el modelo de negocios que han implementado las estructuras criminales. Sí, Cada claro. estructura criminal opera de manera distinta. Entonces, tenemos que ponernos prácticamente en la posición de la estructura, saber cómo están pensando, cómo están elaborando, cuál es la forma de operar, cuáles son los roles, cuáles son las conexiones, cómo se están cubriendo. Recordemos que estos sujetos, las estructuras criminales, saben o pueden presumir dentro de su ecuación que pueden ser monitoreados, pueden ser investigados, por lo tanto van a efectuar todo tipo de acciones para que no puedan ser descubiertos. Subprefecto, respecto al modus operandi, es bien interesante, sobre todo para nuestra audiencia, entender cómo funcionaba esta estructura. ¿Cuál era ese negocio del que usted hablaba? ¿Cómo se generaba el beneficio para las distintas partes? Si nos puede explicar ese aspecto. Sí, aquí lograron distinguir, son dos partes, son dos caras de la misma moneda, llamémoslo así también para que lo pongamos en simple para la ciudadanía. Sí. Había una estructura, que en el fondo había formado este modelo de negocio ilícito a través de la constitución de empresas de fachada, empresas de pantalla, habría armado una red societaria que le permitía obtener esa legalidad aparente para obtener obviamente los documentación y las autorizaciones tributarias. Este servicio ilícito era el que era puesto a disposición de otra parte de contribuyentes, otra parte de empresas que algunas de las cuales eran legales, tenían un funcionamiento legal, pero necesitaban rebajar su carga impositiva o bien obtener beneficios fiscales con las devoluciones en algún caso puntual, por ejemplo, del IVA exportador. Perfecto. Por lo tanto, de ambas partes se beneficiaban, porque la parte que ponía a disposición de este servicio ilícito de documentación falsa, también ellos obviamente obtenían un lucro, y esa era parte del negocio también ilícito de obtener una ganancia. En este sentido no actuaban de manera gratuita. De todas maneras. Pero ¿de dónde salía el dinero en todo caso para esa transacción? O sea, para el beneficio de la parte que prestaba las facturas, por ejemplo, subprefecto. A lo que apunto es que acá puede haber recursos o flujos de dinero que vinieran de otras actividades ilícitas que se trataban de blanquear a través de este proceso también. Sí, no, lo que pasa es que la parte de la estructura que ponía a disposición de esta malla societaria, esta red de empresas, a través de los documentos que eran falsos, ideológicamente falsos, ellos cobraban por este servicio, obtenían un lucro. Perfecto. Y ese dinero, obviamente, al ser obtenido de manera ilícita, porque están cometiendo un delito, es lo que se denomina como dinero negro. Ese dinero negro no tiene justificación y ellos lo que buscaban también, poder darle una apariencia a su vez de legalidad a ese dinero, a esos pagos obtenidos de manera ilícita. Por lo tanto, ellos también incurrían en las figuras de lavado de dinero, y ahí la importancia también de poder investigar estos grupos criminales con esa perspectiva, porque ellos buscaban también terceras acciones, terceros sujetos, y tenían formada también una estructura para poder justificar esos dineros que ellos obtenían de manera negra. Y ahí incurrían también en otra clase de delito. De acuerdo.
Subprefecto, usted mencionaba también a quienes se veían beneficiados por esta estructura y hablaba de empresarios que tenían efectivamente actividad, o sea, empresas que no eran una fachada, sino que estaban operando activamente. Había de ese tipo de actores también involucrados, ¿no? Se lo pregunto a propósito de esta discusión también que se genera respecto a si eran empresarios o no quienes estaban involucrados. Quienes hacen una fachada, no han contratado nunca a ninguna persona, bueno, evidentemente que no lo son, pero también hay empresarios activos, reales, concretos, que sí estaban involucrados en la trama. Sí, eso se logró identificar en esta primera fase, como bien dijo nuestro director el día de ayer. Esta es una investigación que se está concluyendo en una primera fase y se lograron identificar en esta fase a un sinnúmero de contribuyentes de empresas legalmente constituidas o que tenían un giro que estaba funcionando, pero que estaban haciendo uso de estos servicios ilícitos o de esta documentación falsa y lógicamente falsa con el objeto de rebajar su carga impositiva. Ese no pago de impuestos, de no ingreso a las arcas fiscales de estos dineros que se debían cancelar por vía de impuestos, esos dineros también que llamémoslo así, una especie de ahorro ilícito, esos dineros son dineros negros. Esos dineros no tienen una procedencia lícita, legal, y por lo tanto esos dineros también tienen que ser justificados. Estas empresas buscaban que justificar ese mayor ahorro, ese mayor ingreso que lograron obtener por el no pago de impuestos, y ahí también, de acuerdo a los antecedentes que recabamos nosotros y también que se pusieron a disposición de la Fiscalía y que también fue construido por parte del Ministerio Público, también incurren en maniobras de lavado de activos, porque ellos tienen que justificar estos dineros que no pagaron al Estado. Subprefecto, por último, respecto al destino de estos recursos, ustedes ya han logrado la incautación de parte de ese patrimonio. ¿En qué estaba gastada esta plata o dónde estaba invertida? Mira, a la fecha se han logrado recuperar sobre 27.000 millones de pesos en patrimonio. Principalmente se han decretado medidas cautelares el Ministerio a través de una diversidad de vehículos, más de 340 vehículos que se encuentran con prohibición de venta, de enajenación, bienes inmuebles, más de 40 bienes inmuebles que se encuentran también con prohibición de venta, se encuentra un sinnúmero de cuentas bancarias que actualmente se encuentran congeladas y están siendo sometidas a un proceso de análisis. Se lograron incautar también y congelar cuentas en criptomonedas, inversiones, y ahí también quiero hacer un punto. Hoy en día las organizaciones criminales están utilizando activos que son virtuales, activos que son monedas o instrumentos financieros que se están manejando, los denominados criptoactivos. Entonces, en ese sentido, la metodología de investigación que ha implementado la institución hace bastantes años es también orientar las investigaciones o la dirección de estos grupos criminales hacia esta línea, hacia esta corriente, porque se están utilizando estas criptomonedas y por lo tanto la capacitación de las investigaciones o particularmente de los investigadores, los detectives, ya hace bastante tiempo el mando institucional ha dispuesto la capacitación en esas materias. Tenemos hoy en día detectives que están siendo certificados en investigación de criptoactivos, en análisis de criptomonedas, se están invirtiendo en tecnologías para poder detectar estas operaciones y poder analizar este tipo de activos que son virtuales y que cada día están siendo más recurrentes. Bien, subprefecto, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.